Bien, la máquina de inducción como transformador. ¿Cuáles son los objetivos? Queremos aplicar la teoría de la máquina llamada transformador a la máquina de inducción en reposo. No se mueve, el rotor está fijo. ¿Y por qué? Porque ambas máquinas tienen dos circuitos de corriente alterna magnéticamente acoplados. Entonces vamos a estudiar con el mismo procedimiento. ¿Cómo? Primero en vacío, en cortocircuito y finalmente en carga. ¿Con qué objetivo? Queremos conocer cómo están definidos sus parámetros. ¿Cuánto vale la corriente de excitación de este transformador? Estoy hablando de la máquina de inducción. ¿Cuánto vale cómo están escritas las ecuaciones de reactancia y resistencia de cortocircuito de la máquina de inducción? ¿Cómo son las pérdidas? ¿Cómo son el campo? Porque ambas máquinas cumplen el mismo principio de funcionamiento. Entonces, si hacen lo mismo, queremos ver el efecto de las diferencias constructivas. Y finalmente, no pretendo decir que ustedes pueden ir a usar la máquina de inducción como transformador. ¿No? Porque para eso el transformador es muy bueno. El transformador es una máquina de alto rendimiento. Y no hay una máquina como el transformador que transforme voltajes y corrientes. Para eso solo es el transformador. Si hacemos funcionar la máquina de inducción como transformador, obviamente transformará voltajes y corrientes. Pero eso es secundario. Lo importante es conocer los parámetros de la máquina de inducción. Ese es el objetivo. Bien, ya estoy insistiendo que la máquina de inducción y el transformador funcionan bajo el mismo principio de operación, ¿no? Dos circuitos de corriente alterna magnéticamente acoplados. En tal caso, aplicamos todo lo que sabemos. No vamos a repetir la teoría del transformador, vamos a hacer tal como lo hicimos en el transformador. Pero vamos a estudiar los efectos de las diferencias constructivas. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias constructivas? ¿Cómo es el transformador? ¿Cómo está el transformador? Esta es una columna, un arrollamiento. Este es el transformador. En la máquina de inducción se tienen ranuras que están espaciadas en un cierto ángulo. Así. Entonces, las bobinas ocupan dos ranuras. Así. Esta es una bobina. Luego viene otra bobina. Esta bobina se conecta. Aquí empieza, aquí termina. Esta es la máquina de inducción. Tiene un devanado distribuido. Devanado distribuido, con B chicas. ¿Está bien? ¿Cómo es el campo en la máquina, en el transformador? Hay un fil, hay un campo, pero este campo es pulsante. Varía con el tiempo, pero el eje de este campo no se mueve. Pero en la máquina de inducción, al igual que la máquina sincrónica, tenemos tres arrollamientos distribuidos. Esos tres arrollamientos, al ser distribuidos, están desfasados 120 grados en espacio. Cada uno de estos devanados produce una fuerza magnetomotriz pulsante, que al combinarse produce un campo giratorio. Entonces, aquí tengo un campo pulsante. Aquí tengo
un campo giratorio. ¿No? Ese es un efecto de las diferencias constructivas. Ambas operan bajo el mismo principio, pero en el transformador tenemos un campo pulsante que no se mueve. En la máquina de inducción tenemos un campo giratorio que sí se mueve, que se mueve con velocidad sincrónica. Después el transformador tiene un circuito magnético de alta permeabilidad, baja reluctancia. En cambio, la máquina de inducción tiene un entrehierro, que es aire, y por lo tanto es de alta reluctancia. La reluctancia influye en la magnitud de la corriente en vacío. Aquí I0 es pequeña, ¿cierto? Aquí I0 es grande. ¿Está bien? Son efectos de las diferencias constructivas. Lo que cambian son las magnitudes, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Ahora, continuamos. Para estudiar la máquina de inducción, como transformador, vamos a utilizar una máquina de inducción con rotor de vanado. Porque ustedes saben, si estudio como transformador en vacío, el secundario tiene que estar abierto. Si estudiamos en cortocircuito, tiene que estar cortocircuitado. Si estudiamos con carga, tiene que ser capaz de alimentar a una carga. En el rotor de jaula, las barras están soldadas, están remachadas, no hay forma de abrir el rotor. Pero en el rotor de vanado, nosotros con el reóstato podemos abrir, cortocircuitar, lo que a nosotros nos convenga. Entonces, vamos a usar para este análisis la máquina de inducción con rotor de vanado. Pero los resultados se aplicarán también a la máquina de inducción con rotor de jaula. No es una sola teoría, una teoría para uno de los rotores, para ambos. Ahora, otro aspecto, otro efecto de las diferencias constructivas. En el transformador, la corriente de vacío tiene un componente tercer armónico muy grande que causa problemas. Hemos estudiado. En cambio, en la máquina de inducción, al igual que en la máquina sincrónica, el tercer armónico se puede eliminar, sí, eliminar, no reducir, eliminar. Escogiendo un paso de bobina adecuado, ¿no? Podemos hacer que el tercer armónico sencillamente no exista. ¿Y por qué I0 no es sinusoidal? Principalmente por la componente de tercer orden. Al eliminarse la componente de tercer orden en la máquina de inducción, entonces podemos considerar que todos los parámetros son sinusoidales. No es exactamente así, pero se aproximan más a una sinusoide. Son efectos de las diferencias constructivas. Bien, primero, ya hemos dicho, primero como transformador en vacío, luego en cortocircuito, finalmente en carga. Este es un esquema de una máquina de inducción con rotor de vanado. Aquí está la red trifásica, 3 hilos. Este es el estator. El estator aquí lo ven en estrella, pero puede estar conectado también en triángulo. Y es común que en baja tensión el estator esté en triángulo. Es muy común. ¿Está bien? Estator, triángulo, estrella, no se sorprenda. Ahora, el rotor, pero sin embargo, siempre en estrella. Siempre. Y en sus extremos se conecta a los anillos deslizantes, rectángulos grandes. Sobre los anillos deslizantes están las escobillas, es de color negro. 3. ¿Cuántas fases hay en el estator? 1, 2, 3. En el rotor, 3. ¿No? Y este es el reóstato. El reóstato se
tiene 3 posiciones, 1, 2 y 3, vamos a ir cambiando. Transformador en vacío significa secundario abierto. Para eso, el cursor del reóstato vamos a llevar a la posición 1, miren. En ese caso, el secundario está abierto. Ahora, el estator se conecta a la red, está conectado. Se crea un campo giratorio, ¿no? Ese campo giratorio induce un campo que varía con el tiempo. Ese campo induce en el secundario o en el rotor unas FEMS, E2, rotor, aquí. Pero no hay corrientes, porque el secundario está abierto, ¿no? Estamos buscando si esta máquina puede funcionar como transformador en vacío. Esta es la ecuación del par de una máquina que gira, de la máquina de inducción que gira. Esa es M, una constante, y 2, coseno de phi 2. Como el secundario está abierto, entonces es cero. El par electromagnético es cero. Porque I2 es cero. El par es cero. Y como no hay par, el rotor no se mueve. NR es cero. Entonces, tengo una máquina estática. El rotor no se mueve. Entonces, el primario está recibiendo potencia. Recibe potencia de la red, ¿no? Recibe potencia de la red y el secundario está abierto. Es un transformador en vacío. Es una máquina estática. NR0. Y ahora nos ocupamos, siendo transformador, nos ocupamos solo de los efectos de las diferencias constructivas. Primero, ya hemos dicho que en el transformador tenemos un campo pulsante, pero en la máquina de inducción, al tener un devanado distribuido, se produce un campo giratorio que se mueve con velocidad sincrónica. Esta es la velocidad con la que el campo del estator corta los conductores del rotor. Y entonces hay campo aquí, en ambos circuitos. En el estator, primario. En el rotor, secundario. Y induce E1 en el estator y E2 en el rotor, como hemos visto en el transformador. ¿Cuáles son esas condiciones? Miren. E1, 444. F1, N1, phi máximo. Esta es la ecuación de fuerza contra electromotriz del transformador. Pero como tenemos un devanado distribuido, tenemos que multiplicar esta cantidad por el factor de devanado, KW1. Ustedes saben qué es ese factor, es adimensional. Y en el secundario, el rotor, tenemos un E2, 444. La frecuencia del rotor es F2. El número de espiras es N2. Phi máximo. Y por ser un devanado distribuido, también tengo un KW2. Pero aquí está F2. F2. En el transformador, ¿ustedes se acuerdan? En el primario, 50 Hz. En el secundario, 50 Hz. Pero aquí estoy viendo F2. Entonces, ustedes saben que el deslizamiento está dado así, NS, NR, NS. NR0 significa que el deslizamiento vale 1. La frecuencia del FEM del rotor son SF1. S1, eso significa que F2 es igual a F1. Entonces, esta cantidad es F1.
¿Es o no es? No son las FEMs de un transformador, son las mismas, la misma frecuencia, estator, rotor. ¿Y cómo vamos a definir la relación de transformación del transformador? Hemos dividido todo lo que es de color negro. E1 igual a 2, y es igual a, hemos dicho K es E1 entre 2. Si dividimos es N1 entre N2. Eso es del transformador. Ahora, en este transformador, ¿cómo es? Igual hacemos K E1 entre 2, porque ya es transformador. Pero dividiendo miembro a miembro estas dos relaciones, tengo N1 cabe W1, N2 cabe W2. Es diferente. En el transformador, N1 entre N2, K. En este transformador, esos N están multiplicados por los factores de devanado. Estos factores de devanado son números adimensionales, números puros, y por lo tanto no cambia el sentido. Eso es. Ahora, miren, ¿cómo es un transformador en vacío? Este transformador, la tensión. Aquí hay una corriente vacío y cero. Se crea un flujo principal. En el primario aparece también el flujo de dispersión del primario. En el secundario hay un E2. En el primario hay un E1. Y aquí en el secundario tengo un U20. Ese es el transformador. ¿Este transformador cómo es? Así, miren. En los devanados, los conductores del rotor están distribuidos en varias ranuras. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y el rotor también. Y entonces, aquí en el primario hay un I0. Este I0 crea este phi, ese flujo principal, ese que permite acoplar ambos circuitos. Y como hay corrientes en el primario I0, estator, hay flujo de dispersión en el primario, phi sigma 1, ¿no es cierto? No hay en el secundario, pero sí en el secundario, en el primario. ¿Está bien? Y este esquema, que parece ser muy diferente de este esquema, en realidad representan a un transformador en vacío. Este es la máquina de inducción operando como transformador en vacío. Y el otro, no. Este transformador simplemente, disculpe, el transformador. Y este es la máquina de inducción como transformador en vacío. ¿No es cierto? Tenemos eso. Ahora, la ecuación del estator. Vamos a escribir la ecuación del estator. Estamos haciendo tal como hemos hecho en el transformador. ¿Cuál es la ecuación del estator? Ustedes conocen. Z1, ¿no? Y aquí voy a escribir del transformador. Y aquí de la máquina de inducción. La ecuación es la misma. ¿No? Así. En el transformador, la corriente vacío es menor a 10% de la corriente nominal. Hemos hablado hasta de 1%. ¿De acuerdo? Pero en la máquina de inducción, operando como transformador en vacío, I0 es entre 25
a un 45% de la corriente nominal, mucho mayor que en el transformador. Es un efecto de las diferencias constructivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es I0? Provoca la caída de tensión en el primario, o estator, si ustedes quieren llamarlo. Igual, en el transformador, I0 es muy pequeña. Entonces, I0 Z1 es prácticamente despreciable. Y por lo tanto, U1 es aproximadamente igual a menos E1 en el transformador. En este transformador, I0 es grande y no se puede despreciar. I0 Z1 entre 3 al 5% de U1. Y entonces la ecuación del estator es la misma. Son efectos de las diferencias constructivas. En el transformador, ¿cómo eran las pérdidas en vacío? Las pérdidas en vacío eran iguales a las pérdidas en el acero. En este transformador, como la corriente en vacío no es pequeña, entonces no podemos despreciar las pérdidas en el cobre del primario, en el cobre del estator. M1 es número de fases y 0 cuadrado R1. Serían las pérdidas en el cobre del estator, más las pérdidas en el hierro del estator, más las pérdidas en el hierro del rotor. Estas en conjunto son las pérdidas en el hierro. En el transformador, P sub 0 igual a las pérdidas en el hierro. Eso es menos de 1%. ¿Se acuerdan? En este transformador, a las pérdidas en el hierro PST deben sumarse las pérdidas en el cobre del primario. Y no será 1%, será más de 1%. Eso en el transformador es inadmisible. Tiene que ser menor a 1%. Aquí es más de 1%. Es otra razón que les muestra que no tiene sentido, ninguna utilidad práctica, utilizar a la máquina de inducción como transformador. Porque evidentemente, al ser las pérdidas mayores, vamos a tener un rendimiento más bajo. Y ustedes saben, no solo nos interesa que funcione como tal, sino que también el rendimiento tiene que ser alto. El rendimiento en este transformador será alto, ya lo hemos estudiado. En este transformador será muy bajo, más bajo, y no tiene sentido usarlo como transformador. Ya no voy a dibujar el circuito eléctrico equivalente. No voy a dibujar el diagrama vectorial, porque son los mismos. Lo que cambian solo son las magnitudes. Pero ya hemos definido que la relación de transformación es N1 KW1, N2 KW2. Por razones que se verán más después, vamos a llamar KE esto, KE. Aquí K es ¿no es cierto? Yo quiero tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta? Eso es, ¿no es cierto? Ahora estudiamos el transformador en cortocircuito, ¿no? Este es el transformador, o esta es la máquina de inducción. Quiero que funcione como transformador en cortocircuito. Para eso, vamos a llevar el cursor del reóstato a la porción 2, aquí. Eso significa que el rotor está cortocircuitado aquí. ¿Está bien? Está cortocircuitado. La resistencia exterior se ha eliminado. No está en el circuito. Entonces, piense en el transformador en cortocircuito. Aplicamos una tensión aquí. Se produce una corriente. Esa corriente crea un flujo que enlaza a los conductores del secundario
y esos conductores, hay FEMS en cada fase, y si hay, como el secundario está cerrado, hay corrientes. Entonces, pero no queremos que gire. El transformador en cortocircuito no gira. Entonces, para evitar que gire, nosotros hacemos esto. El par es K I2 coseno de phi. Aquí I2 no es cero. Por lo tanto, el par también no es cero. Y el rotor gira. Al haber par en el eje, el rotor gira. Pero no queremos que gire. Queremos obtener una máquina una máquina en reposo. Y para eso bloqueamos. Hay un bloqueo al rotor. Puede ser, al motor se pone una madera impidiendo su giro. Y así tengo un transformador en cortocircuito con el bloqueo, NR será cero, y por consiguiente la máquina de inducción se comporta como un transformador en cortocircuito. Solo nos ocupamos de las diferencias constructivas. ¿No? Eso es. Hay un campo giratorio, desde luego. En el estator hay corrientes y queremos un campo giratorio. Ahora, ¿cómo es un transformador en cortocircuito? Miren. El primario. Este es el secundario, está cortocircuitado. Aquí, la tensión de cortocircuito. I1 de cortocircuito. I2 de cortocircuito. Flujo de cortocircuito. Phi de cortocircuito. E1 de cortocircuito. E2 de cortocircuito. Es el diagrama vectorial. Falta el flujo de dispersión del primario, phi sigma 1. El flujo de dispersión del secundario, phi sigma 2. Ese es un transformador en cortocircuito. En este transformador, ¿cómo vemos eso mismo? Lo vemos así. Miren, estator, aquí está el entrehierro, esa franja delgada es el entrehierro, y el rotor. En el estator y en el rotor hay corrientes. En el estator está entrando al plano de la pizarra, ¿no? Y en el rotor está saliendo. Hay los flujos de dispersión del primario, del secundario, o si prefieren, del estator, del rotor. El estator es el primario, el rotor es el secundario. Y se crea también un flujo principal, el flujo de cortocircuito, que enlaza ambos arrollamientos. Este diagrama, que ustedes dirán, es muy diferente de este otro que acabo de dibujar, de este otro, en realidad representan a la misma máquina, a un transformador en cortocircuito. ¿No es cierto? Pero nosotros sabemos que aquí, como está bloqueado, NR significa que S vale 1. ¿Y cómo es la velocidad del campo del estator? F1 sobre P, ¿no? ¿Y cómo es la velocidad del campo del rotor, sabiendo que ese es 1? N2, F2, F1, F2 entre P. Como F1 es igual a F2, lo hemos demostrado ya, porque S vale 1, entonces, ¿qué significa? Que NS y N2 son iguales. Eso significa que esos dos campos giratorios, que los dos F1, los dos Fs, en el estator tengo un F1, la fuerza magnetomotriz del estator. Esa gira con velocidad sincrónica. En el rotor tengo un F2. Esa también gira
con velocidad sincrónica. Esto significa que ambas fuerzas magnetomotrices del estator y del rotor se mueven con velocidad sincrónica. Es decir, son estacionarias entre sí. Ahora miren, y son, cuando digo que se mueven, son dos ondas que se mueven. Miren, esta es una onda, es la onda del estator. F1, que se mueve con velocidad sincrónica. Y F2 es esta, que se mueve con velocidad sincrónica. Ahora, fíjense ustedes que estas dos ondas están en oposición. ¿Por qué será que están en oposición esas dos ondas? Señorita Nave Pinto, ¿por qué cree que esas dos fuerzas magnetomotrices están en oposición? ¿Por qué? Joven Canchari Wilcarani, no tiene mucho que pensar, ya hemos hablado. ¿Por qué cree que estas dos ondas, mire, a esta es del estator y este es rotor, ¿cierto? ¿Por qué está en oposición? Usted, ingeniero Resco, tiene que saber. ¿Por qué? Si no les preguntaba, ustedes nunca se preguntaban. La ley de Lenz. Ahora ustedes estudien eso, la ley de Lenz. Hay dos ondas que se mueven en el hierro y están en oposición en todo momento. Si no comprenden la ley de Lenz, no van a entender funcionalmente la máquina de inducción. Será imposible. Entonces, ¿qué tengo? Miren. Este es el hierro. Este es el estator. Este es el rotor. El estator es F1. Hay un F1 en el estator. Ese se mueve con velocidad sincrónica. En el rotor tengo, en oposición tengo F2, que se mueve con velocidad sincrónica. Es un transformador, que también se mueve con velocidad sincrónica. Ahora, F1 y F2 interactúan. ¿Y qué crean, Escobar Ayala? La interacción de F1 con F2, ¿qué crea? Escobar Ayala. ¿Qué crea F1 y F2? ¿Cómo pues? ¿Ha estudiado el transformador? Crean pues una fuerza magnetomotriz resultante. ¿Se acuerdan? Estoy aplicando la teoría del transformador. ¿Se acuerdan que he dicho que F1, primario, F2, secundario, interactúan y crean un F0? ¿Cierto? Aquí también es un transformador y hay un F0. Hay un F0 que se mueve también con velocidad sincrónica. ¿No? Eso es lo que estamos aplicando la teoría del transformador. En el transformador los F son pulsantes. En este transformador giran y son estacionarios entre sí. Ahora, nosotros hemos escrito esta ecuación al estudiar el transformador, pero es conveniente aclarar lo siguiente. Kostenko, para la máquina de inducción, también se presenta la del estator F1, la del rotor
F2. Pero la resultante es Fm, ¿no? Y eso puede causar como... Si estoy diciendo que estoy aplicando la teoría del transformador, que se aplica a este transformador, entonces lo correcto era escribir F0 también, como lo hace Ivanov. Pero Kostenko, por alguna razón, escribe FM. ¿Está bien? Pero eso no le cambia, pero puede confundir. FM. No sé a qué se refiere, pero FM escribe. ¿Está bien? Ahora, como es transformador, entonces vale también la ecuación de corrientes. I1, I2' más I0. Eso era del transformador, ¿se acuerdan? En este transformador, Kostenko escribe así. I1 más I2' y M. Escribe así. ¿Está bien? Y M. Pero, otra vez, yo voy a escribir con I0 para que no perdamos concentración en un subíndice. ¿Está bien? Pero en el transformador, la ecuación de fuerza magnetomotriz es I1, N1, I2, N2, N1 y 0. ¿No? Tantas veces hemos escrito esta ecuación. Es la ecuación de los amperios vuelta del transformador. Pero en este transformador, estos Fs se crean por devanados distribuidos. Y al ser distribuidos, entonces nosotros tenemos otra ecuación que no cambia el sentido, pero parece más complicada. Entonces los Fs en el transformador es corriente por espiras. En este transformador, eso será M raíz de 2 pi, creo es, sí, N, KW, P, I. Ambos son amperios vuelta, ¿no? Ambos son amperios vuelta. Pero ¿qué es M? Número de fases. ¿Qué es P? Número de polos. N es espiga, el factor de Banach. Es lo mismo. Entonces, yo he dicho que F1 más F2 es igual a F0. ¿No es cierto? Hemos dicho que I1 es igual a menos I2 más I0. ¿No es cierto? Sabemos eso. En el transformador, ya estoy repitiendo, F1 es I1N1, F2 es I2N2, F0 es I0N0, N1. ¿Está bien? Ecuaciones fasoriales. Estoy poniendo un punto. Ahora, yo voy a escribir esta ecuación como esta, pero para este transformador. M, primero del estator, primero es F1. M1, raíz 2 pi, N1, KW1, P y 1. Del secundario, M2, usando esta fórmula. M2, raíz de 2 pi, N2, KW2, I2, entre P. Y el secundario, en el segundo miembro, M1, raíz de 2 pi, N1, KW1, ¿no? Entre P por I0. Es la misma ecuación, amperios vuelta, pero más grande, nada más. Aquí cambian unas aclaraciones. En cuanto al número de fases, lo que estoy diciendo está escrito. Yo quisiera escuchar preguntas más bien.
¿no? Entonces, ¿qué decir? ¿Cuántas fases en el estator? Una, dos, tres. M1 vale 3. ¿No es cierto? Vale 3. ¿Cuántas fases tiene el rotor? Una, dos, tres. M2 vale 3 también. M1, 3. M2, 3. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Pues, si son iguales, ¿por qué para el secundario he escrito M2 y aquí M1? Son iguales. ¿Por qué no escrito directamente M1 aquí? Bueno, para la máquina de inducción con rotor de Banado eso es verdad. Pero para la máquina de inducción con rotor de jaula no es verdad, como se demostrará después. En el rotor de jaula, el número de fases del rotor no es igual al del estator. Por eso pongo M2. Ahora ustedes están notando que pongo los subíndices 1 todo para el estator y los 2 para el rotor. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no puso aquí P1? Aquí P2, aquí P1. ¿Por qué no escribió así? Eso, si ustedes recuerdan bien la teoría de las máquinas sincrónicas que supongo que ya han llevado, no había ningún problema, no sería necesaria una explicación. Por si acaso se han olvidado, lo voy a decir. Por el momento, no diré nada. No voy a decir nada. Voy a poner P, 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 pero dejando para después la explicación. Ahora, ¿qué hacemos? Este I1 metemos aquí. ¿Está bien? Metemos ahí ese I1. Y entonces, aquí aparece en el primer miembro I2 prima, I2 prima y 0. Aquí hay un I0. Aquí hay otro I0, se cancela con el segundo miembro. Luego de sustituir, encuentro la siguiente ecuación. M1, luego de simplificar, porque al simplificar, fíjense ustedes, M2, M raíz de 2 pi P son términos constantes que se pueden simplificar, no es necesario escribir. N1, cabe W1 y 2 prima, más M2, N2, cabe W2 y 2. Esa ecuación llegamos. Ahora, ustedes se acordarán en el transformador. He dicho en el transformador I2 es la corriente del secundario referida al primario. Eso es I2 entre K, ¿se acuerda? Lo mismo voy a hacer aquí. Aquí está, fíjense, I2 prima. Aquí está I2. I2 prima, I2. Lo mismo voy a hacer. Y voy a dividir I2 entre I2 prima. Voy a escribir I2 entre I2 prima. Esto es muy importante. I2 entre I2 prima. Entonces, I2 entre I2 prima. Entonces, I2 prima, aquí tengo M1, N1, cabe doble 1, dividido entre M2, N2, cabe doble 2. ¿No? Y he dicho, ahora K, miren aquí, K es igual I2 entre I2 prima. Entonces, aquí tengo I2 entre I2 prima, I2 entre I2 prima. A esta cantidad vamos a llamar K, K, KI. ¿Por qué KI? Porque escribo así, M1, N1, KW1, M2, N2, KW2. Hace rato he escrito KE, ¿no? Era igual M1, KW1, no, N1, 1, 2, KW2, ¿no es cierto? Entonces no es igual a KI, no es igual, porque aquí está con los M's, aquí está sin los M's.
A este KI lo vamos a llamar factor de transformación de corriente. Entonces, ¿cómo escribo yo I2'? De esta ecuación, I2', la corriente del rotor referida al estator será I2', I2 entre KI, igual que en el transformador, la misma. ¿Les extraña? No, porque es un transformador. Ahora yo quiero saber, en el transformador, ustedes recordarán que R2' es K cuadrado R2, X2', K cuadrado X2, ¿cierto? Son las resistencias y reactancias, la resistencia y la reactancia del primario, del secundario referida al primario. En este transformador serán pues la resistencia y la reactancia del rotor referida al estator. Recuerden, el estator primario, el rotor secundario. ¿Cómo vamos a encontrar R2'? De la misma forma como lo hemos hecho en la máquina, en el transformador, así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es M2? Es el número de fases del rotor. ¿Qué es I2? Corriente del rotor, no es prima, pero al cuadrado. Corriente del rotor. ¿Qué es R2? La resistencia del rotor. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hemos hecho en el transformador? Las pérdidas del transformador reducido son iguales a las pérdidas del transformador sin reducir. Eso es M1. A ustedes dirán, ¿por qué está poniendo M1? I2' cuadrado, R2'. I2, R2', evidentemente son la corriente y la resistencia del rotor referida al estator. ¿Pero por qué he puesto M1? ¿Por qué no, ustedes me dirán, por qué no ha puesto M2 aquí? Por una razón. Y eso es muy, pero muy útil. Efectivamente, M1, 3, M2, 3, pero en general el número de fases del rotor es diferente al del estator, ya lo he dicho. ¿No? Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos refiriendo este arrollamiento respecto de este arrollamiento. Entonces, al referir este circuito respecto de este otro, el número de fases de este circuito es igual al número de fases de este. Entonces, M2 será siempre 3, cualquiera sea el número de fases del rotor. Quiero insistir en que el rotor de jaula, el número de fases no es 3, es más de 3. Entonces, esta ecuación es correcta. Así. Pero quiero R2'. Voy a despejar R2'. R2', eso será M2 I2 cuadrado, R2, M1 I2' cuadrado. ¿Cierto? Tengo eso. Ahora, yo acabo de escribir que I2 entre I2' es igual a KI, ¿no es cierto? Es igual a KI. Y eso es M1, N1, KW1. M2, N2, KW2. Y en el transformador R2' es K cuadrado R2, ¿no es cierto? Entonces, escribo M2, M1. I2 entre I2' elevado al cuadrado. Tengo que elevar todo esto al cuadrado. M1 cuadrado. M1 cuadrado. KW1 al cuadrado aquí. M2.
N2 cuadrado, KW2 cuadrado, por R2. M1 con M1. M2 con M2 al cuadrado aquí, ¿no? ¿Y qué me queda? Fíjense lo que queda. Queda M1, N1, KW1, dividido entre M2, N2, KW2 por N1, KW1, N2, KW2 por R2. ¿Qué es esto? Es el factor de transformación de corriente, KI. ¿Qué es esto? Es el factor de relación de transformación, KE. Por lo tanto, la resistencia del rotor referida al estator es KI, KE, R2. Así. Siguiendo un análisis similar, podemos decir que la resistencia, reactancia del rotor referido al estator es KI, KE, X2. ¿En qué se diferencia normalmente KE y KI? En que uno tiene los M's y el otro no lo tiene. ¿Está bien? Entonces sabemos, como es transformador, ya sabemos cómo está expresado su resistencia y reactancia de cortocircuito. Y se acuerdan que en el transformador también hemos encontrado la resistencia y la reactancia de cortocircuito. ¿Se acuerdan? ¿No? Un segundo, disculpan, por favor. Disculpen la interrupción. ¿Está bien? En el transformador que hemos definido, ¿se acuerdan? La resistencia de cortocircuito. R2 más R2, R2' más R1. Reactancia. X1 más X2'. ¿Cómo serán esos parámetros en este transformador? Porque es un transformador. Bien, entonces nosotros utilizamos las ecuaciones de este transformador, ¿no? Bien, entonces, ustedes saben que la ecuación de voltaje del primario, o sea, del estator, será pues tensión de cortocircuito, FEM de cortocircuito, y 1 Z1. Conocemos esa ecuación. Y también conocemos que del secundario será pues E2' de cortocircuito y 2 Z2', así. ¿No es cierto? En el transformador, en la prueba de cortocircuito hemos encontrado que I1 era igual a menos I2'. Así. En este transformador, I0 no es despreciable. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué no es despreciable? Por la siguiente razón. En el transformador, la tensión de cortocircuito varía entre 5 hasta 15% de la tensión nominal. Kostenko dice de 5 a 10%.
pero Enrique ya hasta 15, prefiero tomar 15. En este transformador, es decir, en la máquina de inducción, la tensión de cortocircuito varía entre 15 hasta 25% de la tensión nominal. ¿Por qué? Por el entrehierro, otro efecto de las diferencias constructivas. Entonces aquí tenemos una tensión de cortocircuito mayor. En el transformador, la tensión de cortocircuito es más pequeña y por esa razón hemos despreciado la corriente magnetizante. Pero en este transformador, la corriente magnetizante ya no es tan pequeña. Entonces, I1 no es exactamente igual a I2, sino aproximadamente. ¿Está bien? Esas son las ecuaciones en cortocircuito de este transformador. Y entonces, combinando estas ecuaciones, que no voy a hacer porque ya lo hemos hecho en otro capítulo, entonces en el transformador hemos encontrado que I1 era igual U1 de cortocircuito Z1 más Z2', así. Era igual, así. Pero en este transformador, dado que la corriente vacío no es tan pequeña como en el transformador, entonces yo voy a decir que esto es aproximadamente igual. En el transformador, nosotros hemos dicho que la resistencia de cortocircuito es R1 más R2', que la reactancia de cortocircuito en el transformador X1 más X2'. En este transformador es aproximadamente igual, pero de todos modos podemos hablar de la impedancia de cortocircuito de este transformador de la misma forma que lo hicimos en el transformador, ¿no? Tenemos que las dos reactancias del estator y del rotor permiten definir la reactancia de cortocircuito. Sin este parámetro, sería imposible dibujar el diagrama circular de la máquina de inducción. Se puede demostrar que el lugar geométrico de I1, I2 y 0 es un círculo, por eso se llama diagrama circular. No vamos a ver eso, lo más probable es por falta de tiempo. ¿Está bien? Entonces, pero tenemos la impedancia de cortocircuito. Otro aspecto importante es el siguiente. En el transformador, las pérdidas de cortocircuito eran igual a las pérdidas en el cobre. ¿No es cierto? En este transformador, las pérdidas de cortocircuito son las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el acero, porque acero ya no es despreciable. Son otros efectos de las diferencias constructivas. Estamos aplicando la teoría del transformador a la máquina de inducción para conocerla mejor. Lo estamos haciendo rápidamente. No voy a dibujar el circuito eléctrico equivalente. No voy a dibujar el diagrama vectorial, porque son los mismos. ¿No? Ahora, finalmente, el transformador en carga. Ahora, en carga, ¿dónde sale el cursor? Y en esto tomen mucha atención. Ya hemos visto la porción 1, transformador en vacío. Porción 2, transformador en cortocircuito. Vamos a llevar el cursor a la porción 3, aquí. Entonces, a cada fase del rotor se añade una resistencia adicional aquí. Esa resistencia adicional
hará las veces de carga del transformador. Entonces, conectamos el estator a la red, hay un I1 en el estator, hay un I2 en el estator, hay fuerzas magnetomotrices en el estator y en el rotor que interactúan creando el flujo principal, ese que acopla magnéticamente ambos arrollamientos. Y entonces hay corrientes. Si hay flujos, hay corriente, hay FEMs y corrientes. Entonces en el rotor hay corriente, porque está cerrado a través de la resistencia adicional. Hay corriente. Y si hay corriente, y 2 es distinto de 0, entonces hay par. Y el rotor con el cursor en la porción 3, tendríamos un par y el rotor giraría. Pero no queremos una máquina giratoria, queremos una máquina estática. Y para eso, entonces, bloqueamos también otra vez mecánicamente. Metemos una madera y bloqueamos mecánicamente el rotor impidiendo su giro. El rotor no se mueve, ¿no? Está estático, pero es un transformador en carga. Hay dos fuerzas magnetomotriz F1 que se mueven con velocidad sincrónica. F2 que se mueve con velocidad sincrónica. F0 que se mueve con velocidad sincrónica. ¿No? Igual que en el transformador. Y este es el circuito eléctrico equivalente. Aquí está la carga, miren. Ese reóstato entre 2 y 3 está haciendo las veces de carga. Este circuito ustedes ya lo han visto en el transformador. Es el mismo, ¿no? Es el circuito eléctrico equivalente de este transformador. Ahora, escribamos estas ecuaciones. Escribimos las ecuaciones como ya es un transformador. Es decir, no se mueve el rotor. Entonces, yo puedo escribir las siguientes ecuaciones. U1 igual menos E1 más I1 Z1. Estator, que está haciendo las veces de primario. Ecuación del rotor. E2 prima, U2 prima, I2 prima, Z2. Ecuación del rotor, que está haciendo las veces de secundario. Ecuación de corrientes. I1 menos I2 prima más I0. Ecuación de corrientes de este transformador. Pero en Kostenko, ustedes ven, en lugar de esta ecuación, E2 prima, I2 prima, Z2 prima. Así. Ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, lo que yo digo ahora es solamente lo que yo pienso, porque hay que hacer en realidad, para verificar lo que estoy diciendo, tendría que hacerse un ensayo en el laboratorio, y espero que lo hagan, ¿no? Entonces, ¿por qué yo he escribido con U2? ¿Y por qué en Kostenko no está con U2? O bien es una omisión, o bien correctamente es así. ¿Por qué? Miren ustedes el circuito. Ahí, a esa resistencia. Entonces, en bornes de R adicional está U2'. Hay resistencia, tiene que haber caída de tensión. Yo pienso, ¿no?, que la caída de tensión en esta resistencia adicional es muy pequeña
entonces U2 es despreciable. ¿Está bien? Es despreciable, ¿no? O bien, simplemente alguien al transcribir ha omitido U2. Pero podríamos nosotros, eso significa que tendríamos que hacer el ensayo y medir cuánto la tensión en el reóstato. Ahí podemos verificar si es grande o si es pequeña, porque quién sabe, no es tan pequeña. Y realmente sí habría que hacer ese ensayo. El único problema es que no tenemos una máquina de inducción con rotor giratorio, con rotor devanado. No hay. El que está ahí está dañado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora, si yo quisiera medir realmente la tensión, ¿por qué siempre tiene que ser el reóstato la carga? Puede ser cualquier impedancia. Colocamos cualquier impedancia y seguro que en ese caso, en mi opinión, tendremos un U2 distinto de cero. Ese es el análisis de la máquina de inducción con rotor en reposo, ¿no? Que efectivamente funciona como un transformador en las tres condiciones: vacío, cortocircuito y en carga. ¿No es cierto? ¿Qué nos ha permitido? Conocer los parámetros de la máquina de inducción, las relaciones de transformación de corriente, de tensión, las pérdidas, los parámetros de cortocircuito, la corriente de vacío. Todo eso nos sirve para estudiar la máquina de inducción. Entonces, ahora, ¿qué tal si alguien persiste? No, está claro, es un transformador, se nota. Entonces yo lo voy a usar como transformador. Dice, yo lo voy a usar. Bien, recordemos cómo es el transformador. Es una máquina estática que no se mueve, pero produce calor. El transformador, las partes activas del transformador están sumergidas en aceite. Entonces el aceite, de entrar en contacto con las partes calientes, evacúa ese calor y lo ceden al aire, porque el transformador es incapaz de autorrefrigerarse. Este transformador, ¿cómo se refrigeraría? Está construido para girar, pero nosotros estamos impidiendo su rotación. Entonces, pero al hacerlo funcionar este transformador como transformador, seguro es que vamos a, si queremos darle una utilidad práctica, ¿no? Vamos a tener que calienta, va a calentar como cualquier máquina. ¿Y cómo vamos a impedir? ¿Vamos a sumergir la máquina de inducción en aceite? Nadie lo va a hacer. Nadie va a hacer eso. La única solución sería meterlo a aceite y quién sabe si no es suficiente. Entonces, porque aquí hay mayores pérdidas que en el transformador. En el transformador, teniendo tan alto rendimiento, las pérdidas son pequeñas y ya tenemos problemas de refrigeración. Entonces, en este transformador, supongo, no tengo constancia, las pérdidas serán mayores y la máquina calentará aún más, con lo que agrava la posibilidad de usarlo como transformador. No tiene sentido. Hemos aprovechado bien. En una sola clase hemos llevado las tres condiciones de funcionamiento del transformador para conocer los parámetros de la máquina de inducción. En el siguiente capítulo nosotros vamos a estudiar la máquina de inducción con rotor giratorio. Está girando el rotor con cualquier velocidad, ¿no? Pero entonces dirán ustedes, ya no podemos aplicar las ecuaciones, la teoría del transformador a la máquina de inducción que gira. Así parece. Pero si yo les demuestro que la máquina de inducción con rotor giratorio se puede estudiar como si estuviera en reposo, como si no girara,
Entonces, esa máquina con rotor giratorio, podemos aplicar otra vez todo lo aprendido en el transformador. Y ese es el objetivo. Estudiar la máquina de inducción con rotor giratorio como si estuviera en reposo. ¿Cómo? No estoy diciendo que lo estamos parando. El anterior semestre me han dicho, si se para ya no, pues, qué cosas no sé qué cosas me han dicho. No, como si estuviera en reposo. Pero ¿cuál es el fin de la máquina de inducción? Es transformar potencia. El transformador no transforma potencia, solo voltajes y corrientes. Al estudiar la máquina de inducción como si estuviera en reposo, no nos vamos a olvidar que hay transformación de potencia. La vamos a estudiar como si no girara, pero sin olvidar que transforma potencia, porque es el fin de la máquina de inducción, transformar potencia. Está claro de este capítulo que transforma voltajes y corrientes, pero también transforma potencia.